La lluvia golpeaba las ventanas de la casa victoriana en Portland, Oregón, creando un ritmo hipnótico que resonaba en la sala vacía. Michael Chen observaba las cajas de mudanza apiladas a su alrededor, cada una representando un fragmento de la vida que intentaba reconstruir. 3 meses. 3 meses desde el divorcio, desde que Sarah se llevó a los niños a Seattle, desde que su vida cuidadosamente planeada se derrumbó como un castillo de naipes. La casa de Laurelhurst había sido una compra impulsiva, una compra rápida, quizás precipitada, pero necesaria. Necesitaba un nuevo comienzo y esta propiedad de la década de 1920, con sus molduras de madera oscura y sus coloridos vitrales, parecía prometer precisamente eso. El precio era sorprendentemente bajo para el barrio, pero el agente inmobiliario le explicó que el anterior propietario había fallecido y que los herederos querían una venta rápida. Michael no hizo preguntas. Simplemente firmó los papeles. Ahora, a las 23:47 de un viernes lluvioso, se preguntó si había cometido un error. El golpe en la puerta lo sobresaltó. No fue el toque cortés de quien toca el timbre primero. Fue un golpe urgente y desesperado que hizo temblar la sólida madera sobre sus bisagras. Michael cruzó la habitación con el corazón acelerado. ¿Quién llamaría así a esa hora? Acababa de mudarse y apenas conocía a los vecinos. Había visto a la vecina un par de veces, una señora canosa que siempre vestía cardigans de colores suaves, pero nunca habían intercambiado más que un saludo. Cuando abrió la puerta, ella estaba allí, empapada, aferrada a una tableta contra el pecho, como si fuera un salvavidas. Su rostro, normalmente sereno, estaba contorsionado en una expresión de angustia que lo hizo retroceder instintivamente. «Disculpe la molestia tan tarde», empezó con voz temblorosa. «Soy Margaret Holloway. Vivo al lado. Necesito que vea algo. Ahora mismo». La urgencia en su voz era palpable. Michael dudó, con todo su instinto de supervivencia, animándole a cerrar la puerta, pero algo en su expresión, no miedo, sino algo peor, certeza, lo hizo apartarse. «Pasa, por favor. Estás empapado». Margaret entró apresuradamente, dejando manchas de agua en el suelo de madera recién pulida. Le temblaban las manos al abrir la tableta, y Michael notó que llevaba 3 capas de ropa, como si hubiera salido con prisa. «No podía dormir», explicó, deslizando los dedos frenéticamente por la pantalla. «Mi hijo me regaló esta tableta la Navidad pasada. Instaló una aplicación de satélite para que pudiera ver su casa en Boston. Estaba jugando con ella, mirando el barrio, cuando vi...» Ella giró la tableta hacia Michael y él sintió que se le helaba la sangre. En la pantalla, una imagen satelital de alta resolución mostraba su cuadra desde arriba. Michael podía ver claramente su casa victoriana, el jardín delantero y el techo de tejas rojas. Pero lo que Margaret había rodeado en rojo digital le revolvió el estómago. En el patio trasero de su casa, invisible desde la calle, había un área rectangular perfectamente definida donde la hierba crecía de un tono diferente, más oscura, más frondosa, medía aproximadamente 2 por 3 metros, y junto a ella, parcialmente oculta por los árboles, había lo que parecía tierra recién removida. «Esto no estaba ahí antes», susurró Margaret con la voz quebrada. «Tengo imágenes de Google Earth de hace 6 meses. Déjame enseñártelas». Pasó a otra imagen fechada en abril. El patio era uniforme, sin esa marca peculiar. «Y hay más», continuó Margaret, abriendo una carpeta de fotos. «Empecé a prestar atención en las últimas semanas. Sé que puede parecer invasivo, pero vi cosas extrañas. Luces en el sótano a las 3 de la mañana, antes de que te mudaras. Gente entrando y saliendo, no la familia que se suponía que debía estar vaciando la casa». Y luego mostró una foto granulada tomada desde su ventana. En la imagen, un hombre con chaqueta oscura estaba cavando en el jardín de Michael. La fecha en la esquina inferior era de hacía 2 semanas. «Llamé a la policía cuando vi esto»,
admitió Margaret. Pero dijeron que probablemente era un paisajista contratado por los herederos, que yo era una vecina entrometida. Pero conozco este barrio desde hace 32 años, señor Chen. Conocí a Harold Brennan, el hombre que vivió aquí antes, y sé cuando algo anda mal. Michael sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Tomó la tableta de Margaret y amplió la imagen satelital. La forma rectangular era inconfundible, demasiado definida para ser natural, demasiado deliberada. ¿Qué crees que es?, preguntó, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Margaret lo miró directamente a los ojos, y él vio décadas de experiencia de vida en esa mirada. Ella había visto cosas, sabía cosas que las personas más jóvenes aún no habían aprendido. Creo que debería excavar en su jardín, señor Chen, y creo que debe hacerlo antes de que quien enterró algo allí vuelva a buscarlo. Afuera, los truenos resonaron en la noche de Portland, y Michael Chen se dio cuenta de que su intento de comenzar de nuevo estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Amaneció sin que Michael pudiera dormir. Pasó horas mirando la tableta de Margaret, comparando las imágenes, observando cada detalle con lupa, buscando una explicación racional que no fuera la que su mente insistía en sugerir. A las 6 de la mañana, con la primera luz del día filtrándose por las cortinas, tomó una decisión. Él cavaría. El patio trasero se veía diferente bajo la luz grisácea de la mañana. La lluvia había parado, dejándolo todo empapado y brillante. Michael estaba de pie en la puerta de la cocina, con una pala vieja que había encontrado en el sótano en las manos, contemplando la zona de césped más oscura que Margaret había rodeado en la foto. Ahora que sabía qué buscar, era imposible pasarlo por alto. El césped allí era más alto, más verde, y crecía con más vigor que en el resto del jardín. Los jardineros lo llamaban la zona de nutrientes. Se producía cuando algo orgánico se descomponía en la tierra, enriqueciéndola. La pregunta era ¿qué se estaba descomponiendo allí? Michael empezó a cavar a las 6:30 a.m. El suelo estaba blando por la lluvia, lo que facilitaba el trabajo, pero también lo ensuciaba. El barro se le pegaba a las botas, los pantalones y las manos. Cavó metódicamente, creando un hoyo de aproximadamente 1 metro de diámetro en la zona más oscura. 30 centímetros, 60 centímetros, nada más que tierra oscura y raíces. Estaba empezando a pensar que Margaret había cometido un error, que tal vez había una explicación simple, un viejo trozo de abono tal vez, o simplemente una variación natural en el suelo, cuando la pala golpeó algo sólido. No era una roca. Michael lo supo al instante. El sonido era diferente, más hueco, más artificial. Se arrodilló en el barro, con el corazón latiéndole con fuerza, y empezó a cavar con las manos. Fue entonces cuando sus dedos tocaron el plástico. Era una lona gruesa, de las que se usan en la construcción, enrollada firmemente y atada con cuerdas de alta resistencia. Michael tiró, y la cosa empezó a emerger de la tierra como un secreto que, a regañadientes, salía a la luz. Era pesado, muy pesado. Con manos temblorosas, cortó las cuerdas con una navaja que siempre llevaba en el bolsillo. La lona estaba dividida en varias capas, cada una cuidadosamente sellada. Quienquiera que la hubiera enterrado, no quería que la encontraran. Cuando finalmente retiró la última capa, Michael tuvo que apartar la vista y respirar hondo. No era un cuerpo. Gracias a Dios, no era un cuerpo. Pero lo que encontró fue igualmente perturbador. Dinero. Montones y montones de billetes en fajos, cuidadosamente organizados, sellados en bolsas de plástico. Pero no solo eran billetes estadounidenses. Había dólares, euros y libras esterlinas, todos en denominaciones altas. Y junto con el dinero había documentos, pasaportes con diferentes fotos, pero todos a nombre de Harold Brennan, certificados de nacimiento falsos, escrituras de propiedad, números de cuentas bancarias garabateados en papel. Y abajo, envuelto en más plástico, un revólver calibre .38 y un cuaderno con tapa negra.
Michael cogió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas, cubiertas de una caligrafía apretada y meticulosa. Empezó a leer, y con cada línea su comprensión de la situación cambiaba por completo. Harold Brennan no era quien la gente creía. El cuaderno era una confesión detallada, o quizás un registro de décadas de actividad delictiva. Blanqueo de capitales, fraude bancario, identidades falsas. Brennan había trabajado para organizaciones criminales en 3 estados diferentes, moviendo dinero sucio, creando identidades fantasma y facilitando transacciones que dejaron a algunos ricos y a otros muertos. Y entonces, hace 5 años, desapareció. Simplemente desapareció del mapa criminal. Asumió la identidad de un tranquilo jubilado de Portland y vivió sus últimos años en aparente paz. Pero el dinero pertenecía a alguien, y Michael estaba absolutamente seguro de que alguien vendría a buscarlo. Fue entonces cuando oyó la voz detrás de él. «Encontraste el tesoro del viejo Harold, ¿verdad?» Michael giró tan rápido que casi se cae en el agujero. Un hombre estaba en la puerta trasera. Había aparecido de la nada, silencioso como una sombra. Vestía un traje gris demasiado caro para el turno de la mañana y tenía ese tipo de rostro que se olvida al instante, lo que Michael sospechaba que era una habilidad cultivada. «¿Quién eres?», preguntó Michael, intentando mantener la voz firme. El hombre sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Alguien que debería estar muy enojado con usted ahora mismo, pero le daré una oportunidad, señor Chen, una oportunidad. Déjelo todo como está y márchese. Venda la casa, regrese al lugar de donde vino, olvídese de todo esto. Esperaré exactamente 48 horas. Eso es dinero robado», dijo Michael, aunque su voz salió más débil de lo que pretendía. «Este dinero pertenece a gente muy peligrosa, y lo querrán recuperar». El hombre miró un reloj caro. 48 horas, señor Chen. Después de eso, no puedo garantizar su seguridad, ni la de su exesposa e hijos en Seattle. La mención de Sarah y los niños le heló la sangre a Michael. Sabían de su familia. Lo sabían todo. El hombre se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y el señor Chen. Ni se le ocurra ir a la policía. La mitad de ese dinero salió de policías corruptos. No sabe en quién confiar». Hizo una pausa. «Pero veo que tiene una vecina muy considerada. La señora Holloway parece una mujer encantadora. Sería una pena que le pasara algo por meterse en asuntos que no le incumben». Y luego desapareció, dejando a Michael solo en el patio trasero lleno de barro, rodeado de dinero sucio y opciones imposibles. Michael pasó las siguientes horas sumido en un pánico controlado. Volvió a enterrar la lona que contenía el dinero. Lo cubrió todo con cuidado e intentó mantener el jardín impecable. Sus manos no dejaban de temblar. Su mente daba vueltas, cada pensamiento más aterrador que el anterior. Llamar a la policía parecía la opción obvia, pero las palabras del hombre resonaban en su mente. La mitad de ese dinero salió de policías corruptos. ¿Y si era cierto? ¿Y si confiaba en la persona equivocada? A las 11 de la mañana, Sarah llamó. Era su hora habitual. Siempre lo contactaba los sábados, más por obligación que por preocupación genuina. Michael contestó con las manos sucias, intentando parecer normal. «Michael, ¿estás bien? Tu voz suena rara», dijo, y él se dio cuenta de que, a pesar de todo, ella lo conocía lo suficiente como para notarlo. «Estoy cansado. El cambio, ya sabes. Los niños quieren hablar contigo». Emily sacó una A en matemáticas. Michael sintió un nudo en la garganta. Emily, 7 años, con el pelo oscuro como el suyo, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Y Lucas, de solo 5 años, que aún lloraba cuando hablaban por teléfono porque extrañaba a su padre. «Póngala al teléfono», dijo, y al oír la voz emocionada de su hija, casi se derrumba. ¿Cómo podía ponerlas en peligro? ¿Cómo podía no hacer nada cuando hombres peligrosos sabían dónde vivían? Tras colgar, Michael tomó una decisión. No podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda.
y solo había una persona involucrada que ya sabía demasiado como para estar completamente segura. Llamó a la puerta de Margaret Holloway a las 2 p.m. Respondió con un delantal de jardinería y las manos cubiertas de tierra. Había estado cuidando sus rosas. Al ver la expresión de Michael, su sonrisa se desvaneció al instante. «¿Qué encontraste?», preguntó suavemente. Michael miró a su alrededor por la tranquila calle. Los niños jugaban 3 casas más allá. Un hombre lavaba su coche. Todo parecía tan normal, tan tranquilo. Era difícil creer que algo siniestro estuviera sucediendo allí. «¿Podemos hablar adentro?», preguntó. En la sala de Margaret, llena de fotos familiares, libros viejos y el reconfortante aroma del café recién hecho, Michael le contó todo: el dinero, el cuaderno, el hombre del traje, las amenazas. Margaret escuchaba en silencio, mientras su rostro palidecía poco a poco. «¡Cielos!», susurró ella cuando terminó. «Sabía que Harold ocultaba algo, pero nunca lo imaginé. Nunca». «¿También te amenazó?», dijo Michael con un profundo sentimiento de culpa. «Lo siento. ¿Debería qué? Ignorarlo. Hacer como si no lo hubiera visto». Margaret negó con la cabeza con firmeza. «No, Sr. Chen, hizo bien en decírmelo, y ahora vamos a hacer lo correcto». «¿Qué es?». Margaret se levantó y se dirigió a un viejo cajón de la pared. De dentro sacó una tarjeta de visita amarillenta por el tiempo. «Mi sobrino», explicó. «James Holloway. Es agente federal del FBI. Ahora trabaja en Seattle en delitos financieros. El hombre dijo que no confiáramos en la policía». «James no es policía, es un agente federal, y lo más importante es de la familia». Margaret cogió su teléfono fijo, un teléfono clásico de tonos. «Él sabrá qué hacer. Él sabrá en quién podemos confiar». Mientras Margaret marcaba, Michael sintió por primera vez, desde que había abierto la puerta la noche anterior, que tal vez, solo tal vez, había una salida a esa situación. James Holloway contestó al tercer timbre. Margaret explicó la situación con rapidez y eficiencia, y Michael percibió la creciente urgencia en la voz del agente al otro lado. «Ponlo en altavoz», ordenó James. Durante los siguientes 20 minutos, Michael le repitió todo al agente, quien le hizo preguntas precisas y específicas. Cuando Michael mencionó el nombre de Harold Brennan, se produjo un silencio significativo al otro lado de la línea. «Harold Brennan», repitió James lentamente. «Tenemos un archivo con ese nombre. Desapareció hace años, pero corrían rumores». «Escuche, señor Chen, está en grave peligro, pero necesito que haga exactamente lo que le digo, ¿entiende?». «Entiendo. Primero, no toques nada más en esa casa. Segundo, enviaré un equipo desde Portland. Oficiales de mi confianza. Llegarán discretamente, sin sirenas ni fanfarrias. Tercero, tú y mi tía permanecerán juntos hasta que llegue mi equipo. No se pierdan de vista». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Michael. 3 horas, 4 como máximo. Ya estoy haciendo las llamadas». Cuando colgaron, Margaret preparó un café fuerte y cortó rebanadas del pastel de limón que había horneado esa mañana. Se sentaron a la mesa de la cocina y por primera vez empezaron a hablar de verdad. Margaret le contó sobre sus 32 años en el barrio, sobre ver familias ir y venir, sobre cómo Portland había cambiado pero algunas cosas permanecían constantes, como los vecinos que se cuidaban entre sí. «Nunca me he casado», compartió. «He dedicado mi vida a la enseñanza. 35 años como profesora de literatura de secundaria. He visto pasar a miles de niños por mis aulas, algunos triunfar y otros no», suspiró. «Pero algo que siempre he intentado enseñar es la responsabilidad. Hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». «No sé si estoy haciendo lo correcto», admitió Michael. «Quizás debería irme con mi familia». «¿A dónde huir?», preguntó Margaret con dulzura. «Hombres así siempre te encuentran. Créeme, he vivido lo suficiente para saber que los problemas no desaparecen solo porque cierras los ojos». Eran las 4:45 p.m. cuando vieron el primer coche.
Un sedán discreto y sin distintivos estaba aparcado frente a la casa de Margaret. Dos hombres trajeados se bajaron, ambos mostrando sus placas del FBI antes de llegar siquiera a la puerta. Pero entonces Michael miró por la ventana delantera y vio un segundo coche. Este sí que lo reconoció. Era el mismo hombre de traje gris de esa mañana, aparcado al otro lado de la calle, observándolo todo con binoculares. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La tensión en la sala de Margaret era palpable. Los agentes del FBI, el agente Harris, un afroamericano de unos 40 años con mirada calculadora, y la agente Chen, sin parentesco con Michael, aunque compartían apellido, una mujer asiático-americana de unos 30 años con porte militar, habían formado un pequeño comando en la mesa del comedor. ¿Sigue ahí el hombre?, preguntó el agente Harris, asomándose discretamente por la cortina. Aún así, confirmó Michael. Hay un coche gris al otro lado de la calle. La agente Chen tecleaba furiosamente en una laptop. Tengo la matrícula. Está funcionando. Una pausa. Coche de alquiler. Nombre falso en la documentación, pero la tarjeta de crédito usada lleva a una empresa fantasma en Nevada. Esa empresa tiene vínculos con... Levantó la vista con los ojos muy abiertos. La mafia rusa de Seattle. Margaret se atragantó con el café. Michael sintió que el mundo daba vueltas. «¿Mafia rusa?», repitió con una voz extrañamente tranquila. «Esto es serio». «Muy en serio, señor Chen». El agente Harris cerró la cortina y se giró para mirarlo. Harold Brennan no era un delincuente cualquiera. Era lo que llamamos un blanqueador fantasma, especializado en hacer desaparecer dinero sucio y reaparecer limpio. Trabajó para varias organizaciones, incluyendo la Bratva de Seattle. Cuando desapareció hace 5 años, muchos asumieron que lo habían eliminado, pero parece que simplemente se retiró. Con su dinero, añadió el agente Chen. Aproximadamente 3,5 millones según nuestros registros. Dinero que desapareció en diversas transacciones entre 2018 y 2019. Michael silbó suavemente. 3,5 millones, enterrados en mi patio trasero. Lo que tenemos que hacer ahora, dijo el agente Harris acercando una silla, es convertirte de víctima en activo. ¿Quieren el dinero? Se lo daremos, pero con nuestras condiciones. ¿Quiere usarlo como cebo?, interrumpió Margaret con voz cortante. Para nada. Tiene hijos, agente Harris, una familia que estará en peligro hagamos lo que hagamos, respondió Harris con cierta amabilidad. La diferencia es que, a nuestra manera, podemos controlar la situación, proteger a todos y, con suerte, desmantelar una organización criminal que lleva años operando en Portland. Michael pensó en Emily y Lucas, pensó en Sarah, pensó en la vida tranquila que había imaginado cuando compró esa casa. Todo parecía tan lejano ahora, como un sueño de otra vida. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Durante las 2 horas siguientes, idearon su plan. Michael contactaría al hombre del traje, cuyo verdadero nombre, según descubrieron, era Dmitry Volkov, mano derecha de un capo ruso llamado Alexei Konstantin. Michael se ofrecería a devolver el dinero voluntariamente, pero solo a cambio de una compensación pública en un lugar de su elección, con garantías de que él y su familia estarían a salvo. No aceptarán estas condiciones, argumentó Michael. Querrán controlar la situación. Exactamente, sonrió el agente Chen. Y cuando intenten tomar el control, los atraparemos. Tendremos equipos por todas partes, encubiertos, sin uniforme. Te sentirás solo, pero estarás mejor protegido que el presidente. ¿Qué pasa si algo sale mal? Nada saldrá mal, dijo Harris con convicción. Llevo 19 años haciendo esto, señor Chen. Créame. Eran casi las 7 de la tarde cuando Michael salió de casa de Margaret y caminó con paso decidido hacia la suya. Sentía la mirada de Dmitry sobre él, observando cada movimiento. Dentro, Michael esperó exactamente 15 minutos, tiempo suficiente para parecer pensativo, pero no tanto como para parecer sospechoso. Luego, llamó al número que Dmitry había dejado en su buzón anteriormente.
Señor Chen, dijo Dmitri con voz suave, casi amistosa. Espero que haya tomado la decisión correcta. Quiero que esto termine, dijo Michael, siguiendo el guión que habían ensayado. Te devolveré tu dinero, pero tengo condiciones. Hubo una pausa. No estás en posición de exigir nada. Quizás no, pero puedo destruir este dinero. Puedo quemarlo, tirarlo al río Columbia, esparcirlo por la ciudad. Nunca lo encontrarás. Michael hizo que su voz sonara desesperada, nerviosa. O aceptas mis condiciones y todos seguimos adelante con nuestras vidas. Otra pausa, más larga esta vez. Michael imaginó a Dmitri consultando a alguien, quizás al propio Alexei Konstantin. ¿Qué condiciones? Intercambio público. Mañana al mediodía, en Pioneer Courthouse Square, en el centro. Un lugar concurrido, con cámaras por todas partes. Yo llevaré el dinero y me das una garantía por escrito de que mi familia está a salvo. Dmitri rió, sin humor. ¿Crees que un papel significa algo para nosotros? Significa que si algo nos pasa a mí o a mi familia, este documento irá directo al FBI junto con el nombre de Harold Brennan y todo lo que encontré enterrado. Pueden matarme, pero perderán mucho más que 3 millones en el proceso. La atención federal le costará a su organización miles de millones. Silencio en la línea. Michael contuvo la respiración. Plaza Pioneer, mediodía. Venga solo, señor Chen. Si vemos alguna señal de la policía, su hijo Lucas nunca cumplirá 6 años. La línea se cortó. Michael se sentó pesadamente en la silla de la cocina, temblando. Al otro lado de la calle, por la ventana, vio a Margaret en su sala, con el agente Harris a su lado, ambos mirándolo. Asintió discretamente. El plan estaba en marcha. Pero cuando Michael subió esa noche y finalmente se permitió asumir todo el peso de la situación, se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Si estaba protegiendo a su familia o poniéndolos a todos en mayor peligro. Afuera Portland dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba en un tranquilo barrio suburbano. Pero para Michael Chen la noche sería larga, llena de dudas y temores. Y mañana al mediodía todo estaría decidido. El domingo amaneció radiante en Portland, un marcado contraste con la tensión que Michael sentía en cada fibra de su ser. Apenas había dormido. Cada ruido lo sobresaltaba, cada sombra se cernía como una amenaza. A las 7:00 a.m. llegaron los agentes del FBI. Esta vez eran 6, incluyendo a Harris y Chen, todos vestidos de civil. Revisión final, anunció Harris, extendiendo un mapa de Pioneer Courthouse Square sobre la mesa de la cocina de Michael. Tenemos 15 agentes apostados, vendedores ambulantes, turistas, músicos callejeros, oficinistas en sus pausas de almuerzo. No los verás, pero ellos lo verán todo. Michael miró el mapa. Las pequeñas marcas rojas indicaban las posiciones de los francotiradores. Los círculos azules mostraban los equipos de apoyo y las flechas verdes representaban las rutas de escape. ¿Qué pasa si traen más gente de la que esperamos?, preguntó. Entonces también tenemos más personal, respondió el agente Chen. El departamento de policía de Portland está en alerta, discretamente. El equipo SWAT está a 5 minutos. Está cubierto, señor Chen. A las 10 de la mañana, Margaret insistió en que Michael comiera algo. Había preparado tostadas francesas. La receta de mi madre, explicó. Siempre me tranquilizaba antes de los exámenes importantes. Michael comió mecánicamente. El sabor a canela y azúcar moreno apenas se notaba en su lengua entumecida. Eres valiente, dijo Margaret en voz baja, poniendo una mano sobre la suya. Más valiente de lo que crees. No me siento valiente. Me siento aterrorizado. El coraje no es la ausencia de miedo, Michael. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Le apretó la mano. Harold Brennan pasó 5 años huyendo, mirando por encima del hombro. Lo estás afrontando de frente. Ya eres más hombre que él. A las 11:15 a.m., Michael metió el dinero, o al menos 2 mochilas pesadas que parecían contener efectivo,
en el maletero de su Honda Civic. El dinero real seguía enterrado, guardado como prueba. Lo que llevaba eran billetes marcados por el FBI, mezclados con papel cortado a medida. Una inspección superficial los habría confirmado. ¿Tiene el micrófono encendido?, preguntó Harris. Michael tocó discretamente el botón de su reloj. Un dispositivo diminuto, pero potente. Prueba, prueba. ¿Me escuchas? Alto y claro. La voz de Chen llegó a través del punto casi invisible en su oído. Recuerda, sigue hablando. Cuanto más revelen, mejor. El viaje al centro de Portland duró 25 minuos. Michael aparcó en un aparcamiento público a 2 manzanas de Pioneer Courthouse Square, como le habían indicado. Cargó sus 2 pesadas mochilas al hombro, sintiendo el peso físico y metafórico de lo que estaba a punto de hacer. La Plaza Pioneer estaba llena de vida para ser domingo al mediodía. Los turistas se tomaban fotos frente al icónico letrero de Portland. Músicos callejeros tocaban la guitarra. Un artista callejero pintaba retratos. Los niños corrían alrededor de la fuente. Todo parecía tan normal, tan inocente. Michael se situó cerca de la columna central como se había acordado. Miró su reloj. 11:58. 2 minutos. Observó la zona, intentando identificar a los agentes encubiertos. ¿A la mujer que vendía café? ¿Al hombre que leía el periódico en el banco? ¿A la pareja que se tomaba selfies? Imposible saberlo. Si él no podía identificarlos, quizá Dmitri tampoco. Mediodía. Dmitri apareció como si hubiera surgido de la nada. En un instante la plaza parecía normal y al siguiente estaba allí, a 3 metros de Michael, con el mismo traje gris claro. Pero esta vez no estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, grandes, musculosos, con esa peligrosa quietud de los depredadores profesionales. «Señor Chen», saludó Dmitri, recorriendo las mochilas con la mirada. «Puntual. Se lo agradezco. Quiero terminar con esto», dijo Michael con voz firme. «El dinero está aquí. 3,5 millones, tal como dijiste. Vamos a comprobarlo», asintió Dmitri, y uno de los hombres dio un paso adelante. «Aquí no», respondió Michael. «Primero, la garantía. Por escrito. Tú y tu organización dejarán a mi familia en paz. Para siempre». Dmitri sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. «Ah, señor Chen, ¿de verdad cree que el papel significa algo? Creo que significa que si algo nos pasa a mí o a mi familia, este documento irá a las autoridades federales, junto con nombres, fechas y toda la operación de lavado de dinero de Harold Brennan». Michael intentó sonar seguro. «Puedes matarme, pero el costo será de más de 3 millones». Dmitri entrecerró los ojos. Por un largo y terrible instante, Michael pensó que había exagerado, que Dmitri simplemente ordenaría a sus hombres que tomaran el dinero y lo dejaran muerto allí mismo. Entonces Dmitri sacó un papel de su bolsillo interior. Estaba preparado. «Es usted predecible, señor Chen». Le ofreció el papel, una simple declaración mecanografiada que afirmaba que Michael Chen y su familia no sufrirían represalias a cambio de la devolución de los bienes de Harold Brennan. Estaba firmado, pero la firma era ilegible. «Eso no significa nada sin un nombre real», protestó Michael. «Significa que vivirás para ver otro día», respondió Dmitri con frialdad. «Ahora el dinero, o empezaremos a perder la paciencia». Fue entonces cuando todo se vino abajo. Uno de los hombres de Dmitri, el más corpulento, con una cicatriz en el cuello, habló de repente en ruso, con urgencia y en voz baja. Dmitri se giró bruscamente, siguiendo la mirada del hombre hacia una furgoneta aparcada al otro lado de la plaza. Una furgoneta completamente normal, salvo por una antena demasiado pequeña en el techo. «¿Trajiste a la policía?», dijo Dmitri, y no era una pregunta. Su mano se movió dentro de su chaqueta. «FBI, que nadie se mueva». La voz de Harris resonó por la plaza, amplificada.
De repente aparecieron agentes de todas partes. El músico callejero dejó caer su guitarra y sacó una pistola. La vendedora de café sacó un chaleco del FBI de debajo de su delantal. La pareja de turistas mostró sus placas. 15 agentes apuntaron con armas a Dmitri y sus hombres. Pero Dmitri fue rápido. Con un movimiento fluido sacó una pistola y la puso contra la sien de Mikhail, usándolo como escudo. Los otros 2 hombres también desenfundaron sus armas, dándole la espalda a Dmitri y formando una formación defensiva. «¡Retírate!», gritó Dmitri. «¡Retírate o muere!». La plaza se había sumido en el caos. Los civiles gritaban y corrían. Los padres abrazaban a sus hijos. El mundo se había convertido en una pesadilla a cámara lenta. Michael sintió el frío cañón del arma contra su cabeza y pensó en Emily y Lucas. Pensó en Sarah. Pensó en Margaret observando todo esto desde una camioneta de vigilancia cercana. «Dmitri», la voz de Harris era tranquila y controlada. «Estás rodeado. 15 agentes armados contra 3 de ustedes. Las cuentas no te favorecen. Las matemáticas dicen que le meteré una bala en la cabeza antes de que ninguno de los 2 pueda apretar el gatillo», respondió Dmitri. Michael podía sentir la tensión en el cuerpo del hombre. Podía oler su sudor a pesar de la colonia cara. «Y luego mueres 2 segundos después. ¿Eso soluciona algo?». Por un instante, congelado en el tiempo, nadie se movió. Michael podía oír los latidos de su propio corazón, cada pulso potencialmente el último. Fue la agente Chen quien rompió el bloqueo. Bajó lentamente el arma y dio un paso adelante. «Dmitri Volkov», dijo con una voz sorprendentemente suave. «Sé lo de Katia». Dmitri se puso rígido. «No digas ese nombre. Tu hija, 8 años, vive con su madre en Vancouver. Le envías dinero todos los meses a través de una cuenta en el extranjero». Chen dio otro paso. «Cree que eres un hombre de negocios. No sabe a qué te dedicas realmente». «Cállate», gruñó Dmitri, pero Michael sintió que la presión sobre el arma disminuía ligeramente. «Si aprietas el gatillo, no la volverás a ver. Crecerá sin padre. Se preguntará por qué nunca regresaste. Si de verdad la amabas». Chen estaba a solo 5 metros. «O puedes bajar el arma, llegar a un acuerdo, cooperar, y tal vez, solo tal vez, aún tengas la oportunidad de formar parte de su vida». «No puedes garantizar eso», dijo Dmitri, pero su voz había perdido la seguridad. «No, pero te garantizo que si matas a este hombre, nunca volverás a respirar aire libre. Katia te visitará en la prisión federal, tras un cristal blindado, si es que alguna vez viene». Michael sintió el cambio. El cuerpo de Dmitri se relajó casi imperceptiblemente. El arma se alejó de su sien. Y entonces, con un movimiento cuidadoso, Dmitri la bajó por completo colocándola en el suelo. «¡Manos en la cabeza!», gritó Harris, y de repente los agentes estaban por todas partes, sujetando a Dmitri y a sus hombres, esposándolos y leyéndoles sus derechos. Michael cayó de rodillas en la plaza, temblando incontrolablemente. Chen estuvo a su lado de inmediato, con una mano firme sobre su hombro. «Se acabó», dijo con dulzura. «Estás a salvo. Se acabó». Pero Michael apenas podía oírla por encima del rugido de adrenalina en sus oídos. Había estado a segundos de morir. Segundos. «Señor Chen». Margaret apareció de algún lugar corriendo hacia él a pesar de sus 72 años, arrodillándose a su lado. «Oh, gracias a Dios, gracias a Dios». Harris se acercó y ayudó a Michael a ponerse de pie. «Lo hiciste bien, más que bien». El micrófono lo captó todo. Confesiones, amenazas, confirmación de la organización. Y Dmitri está dispuesto a hacer un trato. Entregará toda la operación de Konstantin. «Mi familia», logró decir Michael, «están a salvo. El equipo de Seattle ya está con ellos. Sarah y los niños están bajo protección, y con la cooperación de Dmitri». Harris sonrió. «Toda la red se derrumbará. Sus hijos crecerán sin saber lo cerca que estuvieron del peligro». En las semanas siguientes,
La historia se desarrolló de maneras que Michael jamás hubiera imaginado. Dmitry Volkov cooperó, delatando no solo a Alexei Konstantin, sino también a una red de lavado de dinero que abarcaba 3 estados e involucraba a docenas de delincuentes. El FBI realizó 53 arrestos. Se recuperaron $3,5 millones que fueron devueltos a las víctimas de los crímenes originales. Michael tuvo que testificar ante 2 grandes jurados. Él y su familia fueron puestos bajo protección temporal, no un programa completo de testigos, pero suficiente para garantizar su seguridad hasta que terminaran todos los juicios. Y en una soleada tarde de junio, 3 meses después de aquel aterrador día en Pioneer Square, Michael estaba sentado en el patio trasero de su casa de Portland, el mismo patio donde todo empezó, y observaba a Emily y Lucas jugar. Sarah estaba en la cocina preparando limonada. Había aceptado su oferta de intentarlo de nuevo, de reconstruir lo que habían perdido. ¿Aún no saben lo unidos que eran?, preguntó Margaret. Se había convertido en una presencia constante, prácticamente parte de la familia. No, respondió Michael, y espero que nunca lo sepan. Hiciste lo correcto, dijo Margaret observando a los niños. Fue aterrador, fue peligroso, pero hiciste lo correcto. Michael pensó en el hombre que había sido al mudarse a esa casa, destrozado, derrotado, huyendo de su matrimonio fallido, y pensó en el hombre que era ahora, alguien que se había enfrentado a un peligro real, que había protegido a su familia, que se había negado a huir cuando lo fácil habría sido desaparecer. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo. Cuando compré esta casa, intentaba escaparme, empezar de cero. Pero no puedes huir de ti mismo. A veces hay que quedarse y luchar. Y a veces, añadió Margaret con una sonrisa, necesitas un vecino entrometido con una tableta satelital para mantenerte honesto. Michael se rió, una risa sincera, la primera en meses. Gracias, Margaret, por todo. De nada, querida. Para eso están los vecinos. Esa noche, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, Michael salió al patio trasero por última vez. El hoyo estaba tapado y se había plantado césped nuevo. En unos meses no habría rastro de lo que había quedado enterrado allí, pero Michael siempre lo sabría. Sabría que bajo esa hierba apacible, por un breve instante, yacía enterrado no solo dinero, sino una elección entre lo correcto y lo fácil, entre el coraje y la cobardía. Y había elegido bien. Al otro lado de la valla, la luz de la cocina de Margaret seguía encendida. Ella estaba allí, probablemente leyendo una de sus novelas clásicas, con una taza de té a su lado. Una presencia constante, un ancla en un mundo que había demostrado ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. Michael volvió a entrar, cerró la puerta con llave y subió a la habitación donde Sarah ya dormía. Se acostó a su lado, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su cuerpo junto al suyo. Y por primera vez desde que Margaret llamó a su puerta aquella noche lluviosa, Michael Chen durmió profundamente, sin pesadillas, sin miedos. Su casa de Portland, comprada por impulso en un momento de desesperación, había sido una prueba, pero la había superado. Y ahora, por fin, podía llamarla su verdadero hogar. Las luces se fueron apagando una a una en el barrio de Laurelhurst. Los niños soñaban, los adultos descansaban, y bajo el cielo estrellado de Oregón la vida seguía, ordinaria, preciosa e infinitamente valiosa. Y Michael Chen, que miró a la muerte a los ojos y vivió para contarlo, nunca más daría por sentado un solo día.